¿Eso quién me da esto? Eso es lo que habrá que decirlo en Isabel, ¿no? Ha empezado eso, ha empezado lo del comité de la región. Y el jefe ya ha intervenido. Bien, buenos días. Les agradecemos su presencia en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que esta semana, por cuestiones de agenda que ustedes conocen, la visita del jefe del Estado ayer con la apertura de las fronteras, con una buenísima noticia para España y también para Extremadura, pues se ha celebrado hoy jueves en lugar del miércoles. Hay distintos asuntos que componen hoy el orden del día y que han visto la luz del Consejo de Gobierno, que explicaré a continuación, pero el asunto central, como ya avanzamos ayer y como pudo explicar en comparecencia pública el presidente de la Junta de Extremadura ayer por la tarde, sin lugar a dudas era pues esa tarea que el presidente encomendaba al Ejecutivo sobre el acuerdo que debía tomar y que ha tomado esta mañana el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se crea
como grupo de trabajo la comisión interdepartamental encargada de coordinar las actuaciones de la ejecución por parte de la Junta de Extremadura de acuerdo con lo dispuesto en el auto del Tribunal Superior de Justicia conocido ayer. Es por ello que hoy está aquí en comparecencia pública la vicepresidenta primera del Ejecutivo extremeño. Vamos a abordar este asunto, que ha sido el asunto central de información, discusión y reflexión por parte del Consejo de Gobierno, y con posterioridad hablaremos de otros asuntos ordinarios. Adelante, vicepresidenta. Bien, buenos días, muchas gracias. Según anunció ayer el presidente de la Junta de Extremadura, nuestro propósito es cumplir, por supuesto, el auto del Tribunal Superior de Justicia, hacerlo con agilidad, con la máxima eficacia, con la mejor de las eficiencias y, sobre todo, con transparencia. A este fin se ha creado esta comisión donde estarán invitados como observadores las asociaciones que han obtenido satisfacción en judicial de sus pretensiones, y de lo que se trata, como digo, es cumplir el auto, cumplirlo cuanto antes, cumplirlo de la mejor manera posible y cumplirla no solo con celeridad, sino también con transparencia. De ahí que se les invite y tengan una posición reservada en esta comisión, que, entre otras obligaciones que impone a la Junta de Extremadura el Tribunal Superior de Justicia, se encargará de aprobar un plan o programa de trabajo para proceder a la demolición y a la restauración acordadas. También deberá aprobar un programa o plan para proteger el medio ambiente, así como las medidas compensatorias que correspondan. Tiene que velar también porque se realice el pago de las indemnizaciones concretas que el auto fija, así como velar por su afectación medioambiental y la ejecución coordinada de todas las actuaciones que hay que realizar en materia de depuración de agua de los municipios afectados. Esta comisión, este grupo de trabajo, tiene que ser muy operativo, muy diligente y, además, siempre muy estricto en cuanto a que es el Tribunal Superior de Justicia el que ejerce y ejercerá la tutela del adecuado cumplimiento de este auto, y deberá velar, en todo caso, porque así sea. La composición tiene naturaleza operativa y estarán los titulares de los órganos encargados de cumplir los diferentes aspectos que el auto señala como de obligada ejecución. La presidencia corresponde al titular de la Abogacía General por razón de la interlocución con el órgano judicial. No olvidemos que estamos en cumplimiento de un auto para restaurar la situación en Valdecañas en los términos en que el auto señala. La vicepresidencia de esta comisión corresponde a la Secretaría General de Transición Ecológica y Sostenibilidad, y como vocales estarán la Secretaría General de Agricultura, la Dirección General de Política Hidráulica, la Dirección General de Política Forestal. Es muy importante abundar tanto en la depuración como en la restauración de la masa forestal, y la Dirección General de Sostenibilidad para realizar y ejecutar los planes de demolición, restauración y protección medioambiental. Insisto en que serán invitados, y el presidente de la Junta lo anunció ayer y lo materializará en esta semana, en calidad de observadores, y podrán asistir a todas las reuniones de este grupo de trabajo los representantes designados por las asociaciones ecologistas, y se convocará también a una persona que represente a las demás partes en el procedimiento, que podrán asistir también en calidad de observadores. Está prevista en la creación de esta comisión, en el acuerdo por el que se crea esta comisión, la posibilidad de que los órganos administrativos puedan asistir acompañados por los técnicos competentes, y las funciones de este grupo de trabajo, con ese objetivo que señalaba al principio, cumplir con celeridad, cumplir con transparencia, serán las de coordinar, hacer seguimiento permanente y, en su caso, impulsar todas las actuaciones administrativas necesarias para el mejor
cumplimiento en sus justos términos de este auto que ordena la ejecución de los aspectos que les he señalado. Creo que con esto se resume lo principal de la creación de esta comisión. Ya tiene carta de naturaleza y quedo, por supuesto, a disposición de todos ustedes para cuantas aclaraciones precisen o cuantas preguntas quieran realizar. Gracias, Pilar. En unos minutos pasamos a las preguntas. Antes, señalarle a las 4 convocatorias que han visto la luz hoy en el Consejo de Gobierno, que han tenido la luz verde, algunas de ellas importantes para sectores importantes que están sufriendo también como consecuencia del COVID-19. A comienzos del mes de mayo, el Gobierno de España estableció la concesión de unas subvenciones estatales que se ponían en marcha por vez primera para este ejercicio, destinadas a las explotaciones de ovinos y caprinos por las especiales dificultades de comercialización de los corderos y cabritos, situación que afecta a nuestra comunidad autónoma, una medida de apoyo directo teniendo en cuenta las reducciones que se han producido en este sector. Hoy el Consejo de Gobierno, y tras la aprobación el pasado martes por el Consejo de Ministros de la asignación correspondiente que le pertenecía a nuestra comunidad autónoma, en concreto más de 2.100.000 euros, traemos la aprobación de la autorización de la convocatoria regional con estos fondos que el Gobierno de España. Es decir, teníamos todo preparado para que una vez el Consejo de Ministros aprobara la asignación que le correspondía a Extremadura, 2.178.000 euros, pudiéramos estar hoy convocando estas ayudas. Estas ayudas que benefician a las explotaciones de caprino o de ovino de nuestra comunidad autónoma, siendo la cuantía máxima de la ayuda que no podrá superar los 12 euros por animal. En cualquier caso, una medida de acompañamiento a un sector específico de la ganadería importante para nuestra región que ha tenido dificultades especiales con la situación de COVID-19. También en el ámbito de la agricultura traemos hoy la convocatoria de ayudas para la mejora de infraestructura y productividad de las fincas rústicas de propiedad municipal para el año 21. Esta es una convocatoria ordinaria que se viene haciendo en los últimos años. Son 2.250.000 euros cofinanciados en un 75% por el Fondo FEADER. Se trata de la modernización de infraestructuras relacionadas con el desarrollo rural, con las fincas rústicas de propiedad municipal y que se realizará a través de 2 líneas, como ya ocurría en la convocatoria pasada. En definitiva, toda la apuesta de mejoras de infraestructura que hacemos en el mundo rural tiene que ver con el mantenimiento de la población y la fijación de la población al territorio, como así mandata el PDR y que está detrás de cada una de las actuaciones de este tipo que traemos. De la misma manera, y en tercer lugar, traemos hoy una nueva convocatoria del Plan de Caminos, un plan de caminos que la Junta de Extremadura paulatinamente sigue desarrollando. En concreto, hoy más de 900.000 euros, casi 1 millón de euros para 3 actuaciones que tienen que ver con los municipios de Campanario, Cabeza del Buey, término municipal de Cañamero y Aliseda. En definitiva, estamos poniendo el acento en tomar decisiones que tienen que ver con la crisis generada, con otras situaciones y escenarios nuevos que se nos plantean, como el del auto de ayer, pero también tenemos que seguir con la maquinaria en marcha de las convocatorias ordinarias que, una vez retomados los plazos administrativos, como puede ser, por ejemplo, el Plan de Caminos, la Junta de Extremadura viene haciendo. Y, en último y cuarto lugar, he informado al Consejo de Gobierno de la convocatoria que la Agencia Extremeña de Cooperación va a llevar adelante. La tercera y última convocatoria de este año. Nuestro compromiso, el del presidente en sede parlamentaria, fue que la ayuda a la cooperación no se iba a recortar, aunque estamos reestructurando y priorizando los presupuestos de la Junta de Extremadura para dar respuesta a la situación que nos hemos encontrado, que hemos tenido que hacer frente, como todos los gobiernos, da igual de qué nivel de gobernanza, pero las ayudas a la cooperación ya sacamos las 2 convocatorias esenciales y hoy sacamos esta tercera y última con la que cerramos el círculo del esfuerzo que la Junta de Extremadura va a seguir haciendo para mantener la cooperación extremeña, la cooperación internacional de desarrollo. Se tratan de los proyectos de educación para la ciudadanía. El año pasado la convocatoria fue una convocatoria bianual, de ahí que su presupuesto fuera 1 millón de euros. Sin embargo, este año hacemos una convocatoria anual ante la prudencia de no saber lo que va a ocurrir, por lo que la razón específica de que tenga una dotación de 500.000 euros es que corresponde a un año en la ejecución y no a 2 años como ocurría.
He tenido reuniones en las últimas semanas con las ONG de desarrollo, con el director de la agencia extremeña, y estas eran unas ayudas muy demandadas porque son unas ayudas que generan empleo y generan empleo de personas jóvenes, especialmente mujeres, de toda esa generación que hemos venido preparando en cooperación al desarrollo en los últimos años con los diferentes programas que hemos impulsado desde la Junta de Extremadura. Y con esta cuarta convocatoria cierro esta comparecencia señalando en el apartado de nombramientos que hoy el Consejo de Gobierno ha nombrado como nuevo secretario general de Educación a Francisco Javier Amaya, relegando en el cargo a Rafael Rodríguez de la Cruz. De la misma manera, hemos nombrado a Antonio Javier García Carrasco como nuevo director gerente de la Sociedad Mercantil Urbipesa y a Cristina Reyes González como directora de la Fundación Extremeña de la Cultura. A todos los que estuvieron antes en el desempeño de estas funciones, nuestro máximo reconocimiento y agradecimiento por su trabajo y esfuerzo y dedicación a la gestión de lo público, especialmente a Rafael Rodríguez de la Cruz, que tanto tiempo estuvo al frente de la Secretaría General de Educación. El nuevo nombramiento del nuevo secretario general de Educación queda vacante la Dirección Provincial de Educación, que también quedará vacante la de Cáceres porque se jubila la persona que está al frente, y estas dos responsabilidades de las dos direcciones provinciales de Educación, tanto de Cáceres como de Badajoz, será anunciada en los próximos días por la Consejería de Educación en este caso. Y atendiendo a nuestro reconocimiento al trabajo de los que han estado al frente de estas decisiones y nuestra bienvenida a los que asumen en este tiempo de dificultad una responsabilidad pública, comenzamos las preguntas, Concha, que quieran realizar los medios. Pues sí, muchas gracias, consejera. Muchas gracias también, vicepresidenta, por su intervención. Buenas tardes. Y no sé si hay alguna pregunta en la sala, porque por videoconferencia veo que hoy no tenemos a ningún medio conectado. Sí, pues a la agencia EFE. Sí, hola, buenos días para la vicepresidenta. Le quería preguntar, como el tema de Valdecañas ha centrado el debate del Consejo, por lo que se ha comentado, si ya ha habido una primera aproximación a cuánto podría costar la demolición y regeneración de toda la zona del complejo urbanístico. Gracias. Es prematuro, y la aproximación que hicimos en su momento para alegaciones al TSJ, entendemos que a la vista de la resolución judicial y con el máximo respeto a las decisiones jurisdiccionales, será una de las cuestiones que tendrá que abordar de inmediato esta comisión, y que cuando tengamos esa evaluación la daremos a conocer, que siempre será una primera aproximación provisional y en línea con el mejor y más rápido cumplimiento del auto. Sí, Canal Extremadura. Hola, buenos días. Yo quería, a raíz del tema de la comisión, algunas preguntas concretas. Supongo que algunas me las podrá responder y otras no. Quería saber el número de personas concretas que la forman, los plazos que se manejan, si se ha hablado un poco de en cuánto tiempo debería estar pues demolido lo que se haya que demoler y reconstruido o restablecido el medio ambiente en la isla de Valdecañas. Quería saber también cuándo se reunirá por primera vez, si hay una fecha para su constitución. Y también, si no he entendido mal, la presidencia de la comisión es un miembro de la Abogacía del Estado. Pues entonces no, porque he entendido algo de la abogacía. Y sobre todo mi pregunta era si evidentemente se le va a dar un carácter sobre todo técnico, ¿no? más que político a la comisión. Y si también actuar de esta manera tan rápida busca también de alguna manera llegar a un acuerdo con los ecologistas para que no se presente un recurso, no se alargue aún más todo este proceso. Porque, claro, los trabajos de esta comisión se van a limitar a lo que dice el auto dictado ayer, pero si hay un recurso, esa decisión podría cambiar, tanto para más o para menos. Voy a intentar responder a las preguntas, aunque no lo haga por el orden en que se ha formulado. ¿Por qué tanta celeridad? No, diligencia. El auto está, el auto establece unos plazos para el cumplimiento de las medidas que se adoptan, y nuestro propósito es hacerlo cuanto antes, hacerlo de la mejor manera posible y hacerlo con estricto respeto a lo que el Tribunal Superior de Justicia ha señalado. En cuanto a la composición, serán 6-7 miembros, porque he obviado la referencia a la Secretaría, pero ahora la concreto.
La presidencia la ostenta la Abogacía General de la Junta de Extremadura, no la del Estado, sino nuestra abogacía, porque estamos en cumplimiento de un acto de jurisdicción. La interlocución con los tribunales le corresponde a la Abogacía General de la Junta de Extremadura y por eso estará junto con los titulares de los órganos directivos más estrechamente relacionados con el cumplimiento de las medidas y que antes he enumerado. El carácter es de grupo de trabajo operativo. Por eso se prevé que estén los responsables, los titulares de los órganos directivos, nivel político, y que puedan asistir los técnicos que ellos designen. Deslindar aquí lo operativo, lo técnico y el cumplimiento de una resolución judicial creo que no es momento, porque lo principal es respeto y atención a lo pronunciado por el Tribunal Superior de Justicia en el auto que conocimos ayer. En cuanto a la voluntad de llegar al mejor cumplimiento de esta medida, no entro en considerar las actuaciones procesales que en defensa de sus legítimos intereses y pretensiones puedan tomar otras partes en el procedimiento. Solo insistir en que están invitadas como observadores a participar, en que en este, como en todos los demás pleitos, la Junta siempre prefiere llegar a un acuerdo. La política del Ejecutivo regional, y podría poner muchos ejemplos, ha sido siempre, en el momento procesal que en cada caso procediese, intentar una solución pacífica. Ahora estamos en el cumplimiento de una resolución judicial con ejecución de medidas. Lo que queremos es hacerlo evitando, en la medida de lo posible, los conflictos, evitando, en la medida de lo posible, la judicialización de los problemas y siempre con respeto a la decisión que cada una de las partes puedan tomar, y por eso contemplamos que puedan estar todas presentes. Pero esto es cumplimiento de lo que señaló ayer el presidente de la Junta como objetivo de buen gobierno. Es la mejor tarea de gobernanza que podemos hacer en este momento en relación con Valdecañas. Cumplir la decisión judicial, cumplirla con agilidad, con eficiencia y con diálogo con todas las partes afectadas. Y con involucración de toda la Administración, por supuesto. Y creo que he respondido a todas las preguntas, aunque no lo haya hecho por el orden que me las formuló. ¿Preguntas? No, pues muchísimas gracias a todos. Buenos días, muchas gracias. Gracias.